Probando 1, 2, 3, 4. El del hermano Bot se puede oír. Probando 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos contentos de todos ustedes que están aquí hoy en la noche por el buen fin de semana. Apreciamos a todos aquellos que fueron a Houston. Yo sé que apreciaron mucho que hayamos ido. Apreciamos a todos los que están conectados viendo alrededor del mundo. Este es un evangelio para todo el mundo. Hay mucho trabajo por hacer. Y necesitamos a todos los que podamos alcanzar. Estas son las buenas nuevas. Es lo que significa, las buenas nuevas significa el evangelio. El evangelio de Jesucristo. Vamos a empezar. Este es de Cuba. If we are healed by His stripes, why do we have so many illnesses? And use the scripture in Isaiah 53 and 5. Dice si hemos sido sanados por sus llagas, ¿por qué hay tantas enfermedades? Es en Isaías 53. Por sus heridas fuimos sanados. Y eso. Start in verse 3, he is despised and rejected. El versículo Isaías 53, 3. Dice, Isaiah 53 and 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. For surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Versículo 3 al 5 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. So with his stripes we are healed. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. And Brother Goodwin said that he became woundable. El hermano Goodwin, cuando vino, dijo que él llegó a ser, He left heaven, glory of heaven. llegó a ser vulnerable, descendió del cielo y se hizo vulnerable. And so the question is, if we're healed by his stripes, why is there so much sickness? La pregunta es, si fuimos sanados por sus llagas, ¿por qué hay tantas enfermedades? It's a different kind of healing. Es una sanidad diferente. Jesus came to heal what really matters. Jesús en realidad vino a sanar aquello que en realidad importa. He came to heal what destroys the soul.
Él vino a sanar aquello que destruye el alma. And the sickness, diseases can only kill the body. Porque las enfermedades nada más pueden matar el cuerpo. There's a scripture, Jesus said, Hay una escritura donde fear not him that can, you got it? He said, fear not them which can kill the body. This is Matthew 10 en Mateo 10, and the 28th verse. versículo 28, Fear not him which can kill the body, or not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Which means torment. Quiere decir en tormento. There's a scripture in, Hay una escritura, I think it's Hebrews 2. es en Hebreos It 2, said, in whom the fear of death, en cual all their lifetime subject. donde dice que por el temor a la muerte todos estaban sujetos. This word 2:15. Es Hebreos 2:15. Now, and deliver them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. Dice Hebreos 2:15, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. And so we know that Jesus is going to destroy death. Sabemos que Jesús va a destruir la muerte. The 15th chapter of 1 Corinthians. El capítulo 15 de Primera de Corintios, Down near the bottom, he said that the last enemy to be destroyed is death. donde dice que el último enemigo por vencer es la muerte. In fact, he said it like this. He said, "Oh death, where's thy sting? Oh grave, where's thy victory?" Y donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? So death, that was the picture of, Y ese era el cuadro. here's a type I'll give you. Es un tipo que les voy a In dar. the Old Testament. Está en el Antiguo Testamento. And when they were in Egypt, Cuando estaban en Egipto, one of the, let me read this in 1 Corinthians 15:54. deje leer esto en 1 Corintios 15, 54. And this is what has to eventually take place. Y esto es lo que va a tener que llevarse a cabo, se va a llevar a cabo. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying which is written, death is swallowed up in victory. Dice el 54, 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yes, just by his stripes. The 54th verse, that's how we can do the 54th verse, is by his stripes. Y por sus llagas es lo que podemos llevar a cabo el versículo 54, 1 Corintios 15. That we can put on incorruption Que nos revistamos de incorrupción and immortality. y de inmortalidad. Immortality is when you got life within yourself. La inmortalidad es cuando tiene vida en usted mismo. Then the 55th verse, he said, Y O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? By the things that he suffered, Por las cosas que él padeció, sufrió, deliver us from the victory that death claims. nos liberó de la victoria que la muerte reclama. 56th verse. El 56, The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley.
That's why it's so important to be steadfast. The next scripture tells you that. Por eso es tan importante mantenerse firme. La siguiente escritura habla de eso. No matter what happens, No importa qué pase, no matter what takes place, no importa qué se lleve a cabo, no matter how down you get, no importa qué tan desanimado llegue a estar. be steadfast, Estad firmes, unmovable, inmovibles, always abounding in the work of the Lord. siempre constantes o abundando en la obra del Señor. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. You may think it is. You A la- may think God don't know about it. A lo mejor piensa que no lo es, a lo mejor piensa que Dios no sabe acerca de ello. You may not be getting an attaboy from anybody. A lo mejor no le están dando una palmadita en la espalda y dice, órale muchacho, de nadie más. But God knows. Pero Dios sabe And your labor is not in vain. y su obra no es en vano. Now just 1 Peter 2:24. Primera de Pedro 2:24. Who, 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. And that was the question, well, what are you healed from? Esa es la pregunta, ¿de qué es lo que usted es sanado? That's not talking about cancer, No está hablando del cáncer, not talking about all the diseases. no está hablando de todas las enfermedades, It's talking about your soul está, being healed. está hablando de su alma ser sanada, That death don't reign in your mortal body. que la muerte no reine en, su en sus cuerpos mortales. Let me give you that type in the Old Testament. Déjeme darle ese tipo en el Antiguo Testamento. This is right before they're going to leave Egypt. Esto es antes de irse a Egipto, It's the last plague, es la última plaga, and they're supposed to be eating the Passover lamb. y debían estar comiendo la Pascua del Cordero. This is what he tells them to do. Y esto es lo que les dice que hagan. This was ordered of God. Ahora, esto fue ordenado por Dios. It's not a tradition or something Esto no es una tradición o algo, Moses came up with. o algo con lo que salió Moisés. This is what God commanded them to do. Esto es lo que Dios les mandó hacer. Every household, Cada casa, which is a picture of you and your tabernacle that you live in, your house, que es un cuadro de usted, su tabernáculo en el que usted vive, were to kill the Passover lamb, debemos de matar el Cordero de la Pascua. a lamb without spot or blemish, Un cordero sin mancha ni mácula, perfect. perfecto. And they were to kill it, Tenían que matarlo and then they were to take the blood of that lamb. y tenían que tomar la sangre de ese cordero. Well, they were to take the lamb and roast it over fire. Bueno, tenían que agarrar el cordero y tenían que asarlo en el fuego. They were not to sodden it with anything. No lo podían hervir con nada o cocer nada. He wasn't trying to make it taste good. No él estaba haciendo que supiera bien o que el sabor fuera bueno. You can't embellish it. No puede embellecerlo. It's just the way it is. Y así es. You may not like God's word, A lo mejor no le gusta a usted la palabra de Dios. and you maybe like to change it. A lo mejor quiere cambiarla. There's a lot of people that are changing, Hay mucha gente que la está cambiando. but he don't dress it up for anybody. Pero él no la viste para nadie. And in fact, he told them when they were building an altar, Y también les dijo cuando estaban edificando el altar, if they laid a tool to one of those stones,
Dice, si ponen una herramienta a esas piedras, you know, try to round it off, make it fit it better. tratando de redondearlo, que encaje mejor, He said, you polluted. dijo, lo han contaminado. You put man's hands on it. Pusieron las manos de Dios sobre él God wouldn't accept the sacrifice. y Dios no aceptaba el sacrificio. These are strong types. These are, Estos son tipos fuertes o cuadros fuertes. it lets you know that you've been brought to the body of Christ. Y le permite saber que usted ha sido traído al cuerpo de Cristo. And we're not going to embellish God's word Y no vamos a embellecer la palabra de Dios to make people feel more comfortable. para que la gente se sienta más cómoda. I'm not here to make you feel comfortable Yo no estoy aquí para hacerlo a usted que se sienta cómodo. when it comes to the word of God. Cuando viene a la palabra de Dios. Jesus said, blessed is he that is not offended in my word. Jesús dijo, bienaventurado aquel que no se ofende en mi palabra. So if you get offended tonight, Entonces, si usted se ofende hoy en la noche, you're just not going to get blessed. no va a ser bendecido. That's just raw cabbage, man. Ahí es repollo o crudo And o col cruda. that's just telling it bluntly. Nada más lo está diciendo directo. And that's why Jesus said you're blessed if you're not offended in what Por, in his word. por eso Jesús dijo, usted es bendecido si no se ofende en su palabra. He said, heaven and earth may pass away, but my word will never pass away. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. He's not talking about, he's talking about first heaven, not Es- third heaven. está hablando del primer cielo, no del tercer cielo. First heaven is going to pass away. Porque el primer cielo va a pasar. First earth is going to pass away. La primera tierra va a pasar. This globe's not going to pass away. No el globo terráqueo no va a pasar, But this tabernacle, sino este tabernáculo del que estamos hechos. that's going to pass away. Eso va a pasar. But my word, Pero mi palabra, in other words, my promises, en otras cosas, mis promesas. they're never going to, my promises are forever. Mis promesas son para siempre. They endure forever. Permanecen They're para siempre. everlasting. Son eternas. It's a world without end. Es un mundo sin fin. That's his promise. Esa es su promesa. So that's not going to pass away. Eso no va a pasar. So when you're building, Cuando usted esté edificando, when you're building the church, cuando usted esté edificando la iglesia, man builds with bricks. el hombre edifica con ladrillos So everything fits, Pa- everything's square, para que todo esté cuadradito y encaje. they're all the same size. Todas son del mismo tamaño And some bricks even got a brand on y algunos ladrillos aún tienen un sello en it, ellos, some name or something con un nombre o algo, stamped on it. So they're made by men. estampado en ellos. ¿Por qué? Porque están hechos por los hombres. But Peter didn't say you're lively bricks. Pero Pedro no dijo son ladrillos vivos. Peter said you're lively stone, Pedro dijo son piedras vivas, filled up together into a great house. edificadas en una gran casa, And he said, wherever joint supply, donde cada coyuntura suple, every stone in its place, cada piedra en su lugar and every place has a stone. y cada lugar tiene una piedra. And those stones is the way that God made them. Y esas piedras son la forma en que Dios las hizo. And they're not, yeah, the Solomon's temple, El templo de Salomón, the Bible said that la Biblia dice they did all the work on that temple out in the quarry. no edificaron el templo en la pedrera, But when they brought those stones to the site, sino cuando trajeron las piedras al lugar donde se construía. it said that those stones went together without a sound of a hammer. Dice que esas piedras se unieron sin el sonido de una sola, sin el sonido de un martillo. Which means that when they got there, Quiere decir que cuando llegaron ahí, all the work had already been done.
Todo el trabajo ya había sido hecho. What that means is when we get to heaven, when we go to heaven, Y quiere decir que cuando lleguemos al cielo, when He catches you away, cuando Él lo arrebate a usted, you'll be ready. usted va a estar listo. You're not going to get ready up there. You're going to have to get ready down here. This is where the work's going on. Aquí es donde el trabajo se va a llevar a cabo. Cuando llegue allá tiene que estar listo. So I'm pounding on you. Yo ahorita estoy martillando o golpeando a usted. Sometimes the sparks fly. A veces saltan chispas, People get mad. la gente se enoja. Remember we had a girl one night in here. Recuerden que teníamos una muchacha aquí un día. I was talking on something. She got mad and walked out. Yo estaba hablando de algo y ella se enojó y se salió. And I went out there Salí allá, and she's upset. ella estaba molesta And I told her, I said, y le dije, what did she claim I told ¿qué her? es lo que me dijo que le dije? Don't come back, it's been good knowing. I know she says I said that. Yo sé que dice que dijo, si no regresa, fue bonito conocerla. She's convinced I've said that. Está convencida de que yo dije eso, But I'm not admitting to nothing. pero no estoy admitiendo nada. But it was something like that. Pero fue algo algo así. I said Le dije, if God is calling you to the body, le dije, si Dios le está llamando al cuerpo, you'll be back. va a regresar. But if He hasn't, Pero si no lo ha hecho, it's been nice knowing. fue bonito conocerle. Well, guess what? ¿Y qué cree? She came back. Regresó. That was what? ¿Eso fue hace cuánto? 13 years ago. Hace 13 años. And she's still here. Y aún sigue aquí. She's playing hooky tonight. But Ahorita no vino hoy en la noche. Se hizo la she's pinta. She's a school teacher. Es maestra de escuela. It's been 15 years. 15 years. Hace 15 años. 15 years. 15 años. She was here 2 years before I come home. Is that right? Dice, tenía 2 años cuando yo regresé a casa. 15 años. When God got her, there was 13,000 students on that campus, and she's the only one that got it. 13,000 students, and she's the only one that He got. Había 13,000 estudiantes en la universidad y ella fue la Yeah, única que that's agarramos. right. She was in college. Sí, back estaba en la then universidad en aquel when entonces, that took place. cuando eso se llevó a cabo. So I'm telling you, God, Le estoy diciendo, all you listening online, todos los que están oyendo en línea, God can be drawing you right now. Dios puede estar atrayéndole ahorita Under the sound of my voice, al sonido de mi voz. God can be calling you to the body of Christ. Dios le puede estar hablando al cuerpo de Cristo, His kingdom. su reino. Jesus said, I'm going to build my church. Jesús dijo, yo voy a edificar mi And iglesia the gates of hell shall not prevail against it. y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. 16th chapter of Matthew. En el capítulo 16 de Mateo, So when you see how that men want everything uniform, cuando ve usted que los hombres quieren todo uniforme, you go into their services and they hang you a brochure. va a sus servicios y le entregan un folleto And all that brochure tells you everything that's going to happen. y en el folleto le dice todo lo que va a suceder, When it's going to happen, cuándo va a suceder, how long it's going to happen. cuánto tiempo va a suceder. But God, Pero Dios, that's not what God gives instructions how to have church. sí, Dios da instrucciones cómo tener a la iglesia o When servicio. we come together, we're instructed to feel out in the Spirit. Cuando nos reunimos se nos instruye que sintamos en el Espíritu. Bring a song, Alguien trae un canto, another hymn, otro un himno, testimony, testimonio. and let somebody prophesy En que alguien profetice and do everything decently and in order. y hagamos todo con decencia y en orden. But God can build a service. Pero Dios puede edificar el servicio. They just don't trust God that He can run a service. Ellos nada más no confían que Dios puede encargarse del He servicio. can run the whole world, but He can't run a church service.
Puede encargarse de todo el mundo, pero no piensen que puede encargarse del servicio de God la can run a iglesia. church service. Dios puede llevar a cabo el servicio de la iglesia. We'll get out of that just what God wants us to have. Y así nos da Dios lo que quiere que tengamos. So, here's what he told them to do with killing that lamb. Y esto es lo que les dijo que hicieran al matar ese cordero. That lamb without a spot or blemish Es- or any such thing. Ese cordero sin mancha, ni mácula, ni cosa alguna. It's a picture of the Lamb of God. Es un cuadro del Cordero de Dios, Jesús. Remember John when he was down in the river Jordan baptizing? ¿Recuerdan cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán? Jesus walked up on the bank. Jesús caminó a la orilla. Remember, Jesus looked like a man. He's like every other man. Recuerde, Jesús se veía como un hombre, como cualquier otro hombre. He wasn't glowing. No estaba brillando, He didn't have wings on his back. no tenía alas en su espalda, He didn't have a halo over his head. no tenía un halo sobre su cabeza. Yeah, they had to pay a man 40 pieces of silver to pick him up, tell him which one he was. Tuvieron que pagarle, un hombre le tuvieron que pagar 40 monedas de plata para que les dijera quién era. He dressed like all the rest of them. Se vestía como el resto de los demás. And John looked up and saw what everybody else saw. Y Juan vio hacia arriba y vio lo que todos los demás vieron. But the Spirit of God witnessed to him. Pero el Espíritu de Dios le dio testimonio a él. And he said, Jesus, Y dijo, Jesús, the Son of God, El Hijo or the de Lamb Dios. of God, el Cordero de Dios, that taketh away the sins of the world. que quita los pecados del mundo. Behold, He aquí, means listen up. y quiere decir, escuchen, The Lamb of God el Cordero de Dios, takes away the sins of the world. que quita los pecados del mundo. What he was telling them, you're fixing to get healed by his stripes. Pero le estaba diciendo, están a punto de ser sanados por sus llagas. Your soul is fixing to get healed. Su alma está por ser sanada. He's fixing to get rid of death that's dwelling in you. Está por deshacerse de la muerte que habita en usted. We were sentenced to death. Fuimos sentenciados a muerte. Sin sentences you to death. Porque el pecado le da la sentencia a usted de muerte. But he came to take away sin. Pero Él vino para deshacerse del pecado. Everyone needed to die for his own sin. Todo mundo necesitaba morir por sus propios pecados. But then there wouldn't be anything left of you. Pero después no hubiera quedado nada de usted. So he died for us. Y Él murió por nosotros, Hung on the cross. colgado de la cruz, In such degradation. en tal degradación, Such pain. tal dolor, Humiliation. humillación. Only the worst of the worst criminals were Solo crucified. el peor de los criminales podían ser crucificados. And here he is hanging on the cross. Y aquí está Él colgado de la cruz. Savior of the world. El Salvador del mundo. Did nothing but good. No hizo nada más que lo bueno. Took nothing from no one, No le quitó nada a nadie, but only gave. y solo dio. And now Y ahora he was given his life. estaba dando su vida. They were crying, crucify. Y estaban gritando, crucifíquenlo. We have but one king. Solo tenemos un rey. So this was that picture when they were taking this lamb. Es ese cuadro cuando estaban tomando el cordero. They would take the blood of this lamb Tomaban la sangre del cordero and put it on both sides of the doorpost y lo ponían en los dos postes o los dos marcos de la and over the puerta mount. y sobre el dintel So it's to be completely covered. para estar completamente cubierto. And he told Moses, Y le dijo a Moisés, you tell the people dile a la gente, that tonight, que hoy en la noche, when that angel passes over, cuando ese ángel pase he sees that blood, y él vea esa sangre, the firstborn won't die. el primogénito no va a All the morir, firstborn was going to die that night. porque todos los primogénitos iban a morir esa noche. The firstborn all the way from the dungeon El, to prim- the palace. el primogénito desde el calabozo hasta el palacio. There wouldn't be a house untouched No iba a haber ninguna casa que no fuera tocada. in Egypt. En Egipto, All firstborn were going to die. todos los primogénitos iban a morir. When you
were born of your mother and father. Cuando usted nació de su padre y de su madre. That was your firstborn. Ese fue su primogenitura o fue el primer nacimiento. That was you. That Es- was your firstborn. Ese fue su primer nacimiento. You didn't have the blood of Christ applied to you yet. Y usted no tiene la sangre de Dios aplicada, la sangre de Cristo aplicada a usted aún. That's why you got to be born again. Por eso tiene que nacer de nuevo. That's why you got to find Christ and accept Him. Por eso tiene que encontrar a Cristo y aceptarlo a Because Él. His blood will Porque su sangre cover your sin. va a cubrir sus Your pecados. sins will be forgiven. Sus pecados van a ser Then perdonados. they were to eat that lamb, Y después tenían que comer el cordero, sodden without water, que no fuera guisado, hervido en agua. not to be embellished in any way. No podía ser embellecido de ninguna forma. Wasn't going to preach it No iba a predicarlo. that certain groups would feel comfortable. Que ciertos grupos se sintieran cómodos. By the way, that's one of the things you can read this in history. It's Es, in history books. es but una de las cosas que pueden leer en la historia, está en los libros de historia. Catholic Church adopted a lot of different things La Iglesia Católica adoptó muchas cosas to make the pagans feel comfortable in changing. para hacer que los paganos se sintieran cómodos en cambiar. In the process of trying to build a world religion. Estaban en el proceso de construir una religión mundial. And they did rule down through the Dark Ages. Sí, y gobernaron a través de la Edad Oscura. And history books Y la historia, los libros de historia has documented many people that gave their lives han documentado mucha gente que dieron sus vidas for the gospel. por el The Evangelio Dark Ages. a través de la Edad Oscura, la Edad Media. They persecuted Christians. Porque persiguieron a los cristianos. Christians are still being persecuted today. Los cristianos siguen siendo perseguidos hoy. Christians today Los cristianos hoy are still being put to death. siguen siendo matados. And so, and this is what he told them. He said, Y esto es lo que you les tell dijo. Diles, when they eat this lamb, cuando coman este cordero, even eating the lamb had qualifications. aún para comer el cordero tenía ciertos requisitos. They had to be fully dressed. Tenían que estar vestidos completamente. They had to have their shoes on. Necesitaban tener sus zapatos puestos. They had to have their staff in their hand. Necesitaban tener su vara o su callado en la mano. In other words, when you eat this, you need to look like you're going somewhere. En pocas palabras, cuando usted come la palabra, tiene que verse como que va a algún lado. Like I preached Sunday, get ready to run. Como prediqué el domingo, prepárese para correr. You're not going to scroll through this. No va a irse despacito a través de esto. You got to run. Tiene que correr. And so they, he said that it had to be fully dressed, staff in their hand. Tenían que estar vestidos completamente con el callado en la mano And eat it in haste. y comerlo apresuradamente. Some of you, I've watched you eat. Algunos de ustedes los he visto comer. Some of you do eat in haste all the time. Algunos de ustedes comen muy rápido todo el tiempo. But I've watched others of you. Pero he observado a otros de ustedes. You could spend, Pueden pasarse, look to me, a half a day eating. me parece a mí que con medio día para comerlo. We have a brother in Sebastopol. Tenemos un hermano en Sebastopol. Sometimes he comes up and travels with us. En ocasiones viene y viaja con nosotros. I tell the brother, Y le digo a los when hermanos, we're going into a restaurant to order, cuando vamos a un restaurante a ordenar, I said, you make sure he orders first asegúrense que él ordene primero and he gets his food first. y reciba su comida primero, Because we're all going to be sitting here waiting on him. porque todos vamos a estar aquí esperando la que termine. So let's make sure he gets his food right first. Asegurémonos de que él reciba su comida I primero. think he counts every time he chews. Creo que cuenta cada vez que I mastica. think everybody's got so many, I don't know how many times this is supposed to chew. Creo que cada mordida, no sé cuántas veces tiene que masticarla, cada bocado. He grinds them up, boy. Pero él la muele, muchachos. You know, I take about 3 bites and down it. Yo nomás mastico 3 veces y me lo paso.
hope for the best. esperando lo mejor. Eat it in haste Coman apresuradamente, and swallow it. tráguenlo, pásenlo. That's why the New Testament is called the gospel. Por eso el Nuevo Testamento se llama la píldora del Evangelio. I don't know if that works in Spanish, but anyway. En inglés sí se oye, sí rima. And sometimes it's hard to swallow. En ocasiones es difícil de tragar. So by the way, since I'm on this, I'm going to answer this question. Ya que estamos en esto, déjenme contestar esta. I hadn't said anything about this. Huh? No he dicho nada acerca de eso. This was just turned in. Acaban de pasarnos esta. Question La pregunta about Leviticus 11. en Levíticos 11. And the question is, what is the significance of chewing the cud? La pregunta es que en Levíticos 11, ¿cuál es el significado de rumiar? Because ¿Por qué? if an animal didn't chew the cud, they weren't supposed to eat it. Si un animal no rumiaba, no se lo podían comer. And here's another type. Y este es otro tipo o cuadro. And these are just coming out tonight. I don't, anyway. The animal, for it to be a clean animal, had to chew the cud and split the hoof. El animal, para ser un animal limpio, tenía que rumiar y la pezuña dividida o hendida. Some animals chew the cud, but they don't split the hoof. Algunos animales rumian, pero no tienen la pezuña dividida o hendida. Some animals split the hoof, but they don't chew the cud. Algunos animales tienen la pezuña dividida o hendida, pero no rumian. Did you know a hog splits the hoof, ¿Sabe usted que un puerco tiene la pezuña dividida, but he don't chew the cud? pero no rumia? So No regurgita y they vuelve a couldn't vestir. eat hog meat. Por eso no podían comer carne de puerco. But a Pero- cow chews the cud and splits the hoof. Una vaca sí regurgita o rumia y también tiene la pezuña hendida o dividida. And chewing the cud means that, El rumiar quiere decir that when they eat something, cuando comen algo, when they eat, they store it lo almacenan después de down in comer another stomach, en otro estómago and then they go sit down y después van y se sientan o se and dump acuestan, it se back echan up y lo regurgitan and chew it again, y lo mastican nuevamente and then swallow it. y después se lo tragan. And that's this was a picture Y este es el cuadro, that when you hear these things, que cuando usted escucha estas cosas, you may not understand it a lo mejor no lo entiende the first time, la primera vez, but if you're a clean animal, pero si usted es un animal limpio, you won't vomit it out. usted no lo va a vomitar, You won't. I don't believe that. no va a decir, "Ah, no creo eso". That may be a little, Eso me hizo un poquito, but that's what people do. pero es lo que hace la gente. I don't believe that. Oh, no creo eso. They're foaming it up. Lo están vomitando, no es un animal limpio. Clean animals say, El animal limpio dice, well, bueno, I'm going to think about that. voy a tener que pensar en ello. I'm going to go home and study. Voy a tener que ir a casa a estudiarlo. And that's a clean animal. Ese es un animal I'm limpio. going to go home and read that again. Voy a tener que ir a casa a leer eso nuevamente. So you make the choice. Are you a clean animal? Usted hace la elección, ¿es usted un animal limpio Or are you a hog? o es un puerco? We may not be either one, but A lo mejor ninguno de los dos. well, what I mean is Lo que quiero decir es, the meaning of splitting the hoof. el significado de la pezuña dividida o hendida. Here's the scripture on it. Esta es una escritura How's it go? Paul said, rightly dividing the word of truth. donde dice Pablo a Timoteo, correctamente dividiendo la palabra de verdad. Yeah, study to show thyself approved, Estudia para ser aprobado. a workman that needeth not to be ashamed, Un obrero que no se avergüenza, rightly dividing correctamente the dividiendo word of truth. la palabra de verdad. And so you have to rightly divide the word of Tiene truth. que dividir correctamente la palabra de verdad. You know, that which is for the kingdom of God, and that is Aquello que es para el reino de Dios, which is judgment upon the beast.
que es el juicio sobre la bestia, that which is the works of men que son las obras de hombres, versus that which is the work of God. en diferencia de lo que es la obra de Dios, o en You will need contraste. the spirit of discernment Necesita usted el espíritu de to know discernimiento when God's working para saber cuando Dios está or trabajando when the devil's at work. o cuando el diablo está trabajando. And so you'll have to know how to divide. Va a tener que saber cómo dividir. There's a scripture said, Hay una escritura que dice, having your spirit discernment exercised by reason of having your senses exercised tenía- by reason of use. dice, teniendo vuestros sentidos ejercitados por la razón del uso. And so, and if you stay around a while, Si usted se queda un tiempo, sometimes you'll see things. en ocasiones va a haber cosas. You may not know exactly what's wrong, but you know there's something wrong. A lo mejor no sabe exactamente que hay algo malo, pero usted sabe que está mal. And What is the split hoof then? to split the hoof, Right, the chew and cut, obviously, re-chewing the word and going back. What does the hoof have to do with it? yeah, the splitting the hoof. Dice la pezuña dividida o hendida. What was that scripture? It's rightly dividing the word. Es of truth. dividiendo correctamente la palabra de verdad. There's 2 Timothy 2:15. Segundo de Timoteo 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dice segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En inglés dice que divide correctamente la palabra de verdad. So, so that's why the word of God is so important. Por eso la palabra de Dios es tan importante. The word, he said, the word of God, Paul said, was sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder the joints and marrow of the bone. Dice Pablo en Hebreos, dice que la palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos que divide, entra y penetra y separa la médula del hueso y el alma del espíritu. And it's a discerner Y of the discierne, thoughts and intents of the heart. discierne la, yes sir, it's a discerner of the thoughts and intents. Read up. It's Hebrews 4:12, Hebreos 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dice el 12 de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So, and so that's why they were to eat it in haste, Por eso debían de comerlo apresuradamente, because they were going to come out of Egypt, porque iban a salir de Egipto, which is Egypt is a type of the world. que Egipto es un cuadro del mundo. And so, when Jacob was dying, Cuando Jacob estaba muriendo he made his boys promise him. y le dijo lo hizo que sus muchachos le He prometieran. knew. Él sabía, One day you're going to leave Egypt. un día ustedes se van a ir de Egipto. And he made them promise. Hizo que les prometiera, Don't leave my bones in Egypt. no dejen mis huesos en Egipto. When you leave Egypt, Cuando se vayan de Egipto, you take my bones. You dig them up, take them with you. llévense mis huesos, escárbenlos, sáquenlos y llévenselo con ustedes. You know what that meant? ¿Sabe lo que eso significa? That meant that they were to take his bones. Él quería que tenían, decir que significa que tenían que llevar los huesos.
what that meant was, Lo que significaba I era, mean, how would you, that your job in this journey ¿qué pensaría si su trabajo en esta jornada was to pack these bones around? era llevar cargando For esos 40 huesos? years they packed them bones around. Por 40 años se llevaron sus huesos, los llevaron. But Pero the picture is, el cuadro es there is no resurrection que in Egypt. no hay resurrección en Egipto. So you don't want to die in Entonces, Egypt. usted no quiere morir en Egipto. That's in the world. Eso es en el mundo. Be careful that you don't wind up dying in the world. Tenga cuidado que no acabe muriendo en el mundo. Yes. Dice, los huesos son la estructura del cuerpo, sí. Yes. Yeah. He said, the bones symbolizes the structure of the body. Dice que si los huesos simbolizan la estructura del cuerpo. And it was prophesied Fue profetizado that Jesus wouldn't have a bone of his body broken. que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. So when he was hanging on the cross, Por eso cuando estaba colgado de la cruz, if the person usually they have to break their legs to cause them to finish dying. le tenían que quebrar sus piernas para que terminaran de morir cuando estaban colgados. In case you don't know it, what Si no sabe, kills a person dying on the cross lo que mata a la persona cuando muere en la cruz is that when they slump, makes their hands up over their head ponen sus manos sobre sus cabezas, and, sobre su cabeza. and gases build up on the inside. Y los gases se le acumulan adentro. And it's a very agonizing death Y es una muerte muy agonizante, because they can't belch or anything, they can't get rid of it. And they porque just no se swell pueden up. deshacer ni repetir, nada más se inflaman o se hinchan. And that's what kills them. Y eso es lo que los mata. That's what they die from. De eso se mueren. Well, so they break their legs so they can't keep holding themselves up so they can get rid of that gas. Les quebraban las piernas para que no se estuvieran levantando con sus piernas para deshacerse de esos gases. So they broke the two thieves, they broke their legs. Y les rompieron sus piernas a los dos ladrones. When they came to Jesus, Pero cuando vinieron a Jesús, he had already died. él ya había muerto. And they were amazed. Y estaban He sorprendidos died so soon. de que murió tan rápido. I heard people say, well, he died of a broken heart. Escuché que dice la gente, murió de un corazón roto. So the soldier took his spear and pierced his side. El soldado agarró su lanza y le perforó el costado. And out of his side comes blood and water. Y de su costado salió agua y sangre. That's how you get into Christ, Y así es como usted entra en Cristo, through that blood and water. a través de esa sangre y agua en su costado. And just like the first Adam Así como el primer hombre Adán was put to sleep, fue puesto a dormir and God out of his side took a rib y Dios de su costado sacó una costilla to make him a wife, para hacerle una a esposa, helpmate, una ayuda idónea to be at his side. para estar a su lado. God put the second man, Adam, Dios puso al segundo hombre Adán asleep on the cross a dormir en la cruz and opened his side. y abrió su costado. And that's where he's going to get his helpmate, Y de ahí es donde va a salir su ayuda idónea, through blood and water. a través de la sangre y el agua. Blood that covers your sin, La sangre que cubre sus pecados and his spirit y su espíritu, el agua that gives you life. que le da vida, And gives life to your soul. le da vida a su alma. And you see how all this ties in with the Old Testament, the New Testament? ¿Ven cómo encaja todo esto con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? It's so important you need to know the Old Testament also. Por eso es importante que usted necesita saber también el Antiguo Testamento, Because the New Testament porque el Nuevo Testamento is hid in the Old Testament. está escondido en el Antiguo Testamento. And the Old Testament Y el Antiguo Testamento is revealed in the New Testament. es revelado en el Nuevo Testamento. And in fact,
You know, you remember the book of Acts said that Apollos was mighty in the scripture. Recuerda en el libro de los Hechos que dice que Apolo era poderoso en las escrituras And that he convinced the Jews daily that Jesus was the Christ. y convencía a los judíos a diario que Cristo era Jesús era el Cristo. Well, the only scriptures that they had was the Old Testament. Las únicas escrituras que tenía el Antiguo Testamento. At that time, there was no New Testament scripture. En ese tiempo no había escrituras del Nuevo Testamento. Nothing had been written yet. Nada había sido escrito aún. So they were preaching Jesus Christ out of the Old Testament. Estaban predicando a Jesucristo del Antiguo Testamento. And that's why you have to know both. Por eso Old tiene, and the new. tiene que conocerlos los dos, el Antiguo y Those el are Nuevo. the wings of the Lord. Esas son las alas del Señor, Old and New Testament. el Antiguo y el Nuevo Testamento. Under the shadow of His Testamento. wing. Bajo la sombra de sus alas, And there's where you can run in and be saved. donde usted puede correr y ser salvo. It said that Jesus was a strong tower. Dice que Jesús es la torre fuerte And then He talked about His wing. y habló de sus alas. And so we're to have eagle wings. Necesitamos tener alas de águila. That's the Old and New Testament. Eagle's wings will. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento que las alas del águila They're strong enough that he can fly above the storm. son lo suficientemente fuertes que puede volar por encima de las tormentas. You can get up above them. Look down on them. Puede volar por encima y ver hacia abajo en ellas. God's bringing a group of people together. Dios está uniendo un grupo de gente And He's given them this opportunity to make the high quality. y le está dando la oportunidad de hacer el supremo llamamiento en Cristo Jesús. In fact, we were singing a song last night. Entonábamos un canto anoche, Weren't we, or was that just Bill Wright talking about o it? fue el hermano Wright hablando. I thought we sang a song. Did we sing a song last night? Because of Him. Yeah, because of Him. Solo por él, That song that Sister Sybil wrote. ese canto que escribió la hermana Sebo. So it's because of Him. So that night, Y esa noche, as that death angel passed Con- by con- through the land, conforme ese ángel de la muerte pasó sobre la tierra, all the firstborn todos los primogénitos in Egypt died, en Egipto murieron, except those that had that blood excepto aquellos que tenían la sangre on the doorposts, en los dinteles de la puerta y en los had the covenant marcos, of God. la venida del Señor. That's the covering we want to use. Ese es el encubrimiento que queremos There's usar. a scripture Hay in una escritura Isaiah en Isaías where in Isaiah where he's rebuking them and said they made a covenant with death and hell, they were in agreement. no dice donde hicieron un pacto con la muerte They went down to Egypt y fueron a for Egipto covering. por encubrimiento. It's 30 and 1 and 2. Isaiah 28. Isaías 28:15. Well, that is one, the 15th verse, 28, 15. El 28:15 es una de Isaías. Because you say we made a covenant with death and with hell, we are in agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made wise our refuge, and unto falsehood have hid ourselves. Dice el 15, Isaías 28. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Read the 18th verse. 18. And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand. When the overflowing scourges shall pass through, then ye shall be trodden down by it. Dice el 18 de Isaías 28.
Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión y el azote seréis de él pisoteados. 31. You know, 31. El 31 de Isaías, Isaiah 31, woe to the rebellious children, said the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover it with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. 2, that walk to go down into Egypt, and have not asked of my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Dice Isaías 30, versículo 1 y 2, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. So they conspired Conspiraron and they covered with a cover, y se encubrieron de un encubrimiento, but not of my spirit. pero no de mi espíritu. They had a different spirit. Tenían un espíritu diferente. And in fact, it's one of these questions about us. ¿No es una de estas preguntas? What does that say? Ephesians 4. There is one spirit. Is this the spirit of the body of Christ? Can you explain? En Isaías 4, Efesios 4, habla acerca de un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu. There's a spirit of the beast. Dice, there's one body, and Ephesians 4 and 4, there's one body and one spirit, even as you are called in the one hope of your calling. Dice el 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un espíritu de la bestia. And this calling, Este llamamiento it's the spirit of man, es del not the spirit of God. puede ser un espíritu del hombre y no de Dios. Remember the animals that got in the ark? ¿Se acuerdan los animales que entraban en el arca? Noah built the ark. Cuando Noé edificó el arca, It was the spirit of God that drew those animals in. fue el espíritu de Dios el que atrajo a esos animales. And the thing was, is all them animals, Y la cosa era que todos esos animales they had to get along. tenían que llevarse bien, They didn't get along outside the ark. porque no se llevaban bien fuera del arca. But when they got in that ark, Pero cuando entraban al arca, the spirit of God covered. el espíritu de Dios los cubría And they all got along. y todos se llevaban bien. They didn't fight and devour one another. No se peleaban ni se devoraban los unos a los otros. That's what Paul said. Es lo que Pablo dijo. For if you fight and devour, Porque si se pelean y devoran los unos a los otros, take heed lest you be consumed. cuídense de que no se consuman los unos a los otros. And that's the spirit of the beast, Ese es el espíritu de la bestia, spirit of man. el espíritu del hombre. And that's why he said, Por eso dice they covered with a covering, but not of my spirit. en Isaías 30, dice, agarraron un encubrimiento y no de mi espíritu. Different spirit. Hay un espíritu diferente. No, that's what they said about Es lo que dijeron Joshua de Josué and Caleb. y Caleb. And the difference between them and the other 10 spies. La diferencia entre ellos dos y los otros 10 espías Joshua and Caleb had a different spirit. es que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, dice la Biblia. Now get this. Ahora reciban esto. They were the only two Fueron los únicos dos that got to go into the promised que pudieron entrar en la tierra prometida. land. I would suspect that everybody here Yo sospecharía que todos aquí have heard of Joshua and Caleb. han escuchado de Josué y Caleb. I suggest that everybody listening Y sugiero que todos los que están heard escuchando about Joshua and Caleb. han oído de Josué y Caleb. Can you give me a name of one of the other 10 spies? ¿Me pueden dar un nombre de cualquiera de los otros 10 espías? I mean, all their names are in there.
Todos sus nombres están ahí, It recorded all the names. porque archivaba todos los nombres. But the only two you know Pero los únicos dos que usted conoce is Joshua and Caleb. es Josué y Caleb. The only two God knows Los únicos dos que Dios sabe o Joshua and conoce Caleb, es Josué y Caleb, because their names was written in the book. porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. But they had a different spirit, Pero tenían un espíritu diferente, and that's their covering. y ese es encubrimiento. So that's why he said, by one spirit are you all baptized into one body. Por eso dice, por un espíritu sois bautizados en un cuerpo. They're just one body. Es un solo cuerpo. There's a lot of meeting places, but just one body. Hay muchos lugares de reunión, pero un solo cuerpo. There's one church. Una sola iglesia. There's only one Jesus. Solo hay un Jesús. That's it. Es todo. And there's only one doctrine. Y solo una doctrina. How do you say that in Ephesians 4? That there was one faith, Dice- one baptism, Dice, hay una fe, un bautismo, one Lord, un Señor, one God, un Dios who's above all, y Padre through all, de, and in you all. de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. It's just one. Solo hay uno. And if you don't have that one, Y si no lo tiene a Él, you got the wrong one. tiene al equivocado, Because there's only one. porque solo hay uno. And so it's all by one and the self-same Spirit. Y es el mismo espíritu. And then in the second verse, in the 30th chapter of En Isaiah, Isaías 30, versículo 2, said they walked to go down to Egypt. I just told you, Egypt is a type of the world. que se apartan para descender a Egipto. Lo que les acabo de decir, Egipto es un cuadro del mundo. People want God, but they want to stay in Egypt to get God. La gente quiere a Dios, pero quieren mantenerse en Egipto y recibir a Dios ahí. They think they can keep one foot in the world Piensan que pueden tener un pie en el mundo and one foot in His kingdom. y un pie en su reino. God referred to that in the book of Revelations Dios se refiere a ello en el libro de as Apocalipsis. being lukewarm. Es el ser tibios. That's those people that want to Es stroll. esa gente que se quieren ir lentos a través de la vida. They found God, but they don't really want to run with it. They just en- want to stroll around. En que entraron a Dios, pero no quieren correr con Él, nada más quieren deslizarse. That's a leisurely walk. Eso es un caminar lento And you'll o die. de paseo y va a morir. Remember the story of Recuerda la historia the Serengeti del Serengeti and the lion el león, and the gazelle. el león y la gacela. They both have to get up when the sun comes up. Los dos tienen que pararse cuando sale el sol. The gazelle knows that if he don't outrun the lion, he'll get eaten. La gacela sabe que si no corre más rápido que el león va a ser comida. And the lion knows if he doesn't catch the gazelle, he's going to die. Y el león sabe que si no atrapa a la gacela se va a morir de hambre. The point is, both of them have to run to stay alive. El punto es de que los dos tienen que correr para mantenerse vivos. So run, Por eso corra, run. corra. Put all you got into it. Ponga todo lo que usted tiene en ello, en esto. Don't keep nothing in reserve. No mantenga nada en reserva. Get in this and burn your bridges. Entre en esto y queme sus puentes. Burn the ship. Queme los barcos. Do what Cortez. Hagan lo que Hernán Cortés. You know, Cortez did that just a little way from his church. Dice Cortés hizo eso un poquito apartado de la iglesia de él. He didn't mess with your church, so. No se metió con su iglesia, ¿verdad? Now, this happened in Veracruz, Esto Mexico. pasó en Veracruz, México. And Cortez over got the word that his men was talking about mutiny. Y Cortés oyó que su tripulación quería hacer un motín. They decided they were going to get back on those ships and go back to Italy or Spain. Y oyó que se iban a motinar y que se iban a regresar a España. And so he fixed that. Y él arregló eso He said, I'm going to get these men to commit.
Y yo dije, voy a hacer que estos hombres se comprometan. They said, boss, how you gonna do that? Y le dijeron, jefe, ¿cómo va a hacer eso? He said, burn the ship. Quemen los barcos. You boys think about staying now? Ustedes, muchachos, piensan en quedarse ahora. Burn your bridges. Queme sus puentes. Start running. Y empiece a correr. Run. Corra, Run. corra. Their scripture said, run all the one will win the prize. No dice que todos, la verdad, corren, pero uno solo gana el premio. So run. Por eso corra. In fact, that scripture about the tower said Jesus Esa escritura acerca de la torre dice. said he is a strong tower and the righteous runneth. Y dice que Jesús, el nombre de Jesús es torre fuerte y los justos corren y encuentran seguridad. They don't stroll into No it. nada más se van lentamente caminando. They run. Corren. Man, looks like you're going somewhere. Parece que va a algún lado. You know, even if you're on a treadmill, Aunque esté en una caminadora, act like you're going somewhere. actúe como que va a algún lado. I think that's what most Christians are. They're just on treadmills. They're not going anywhere. Creo que es lo que hacen los cristianos de hoy en día. Nada más se suben a una caminadora y no van a ningún lado. They work up a sweat though. Pero sí sudan. I don't know where that came No sé de dónde salió eso. from. Forget it. Perdonen. No, Bien. they go down to Egypt. Van a Egipto. 25. He said that blindness in part has happened in Israel Dice, ceguera en parte sucedió a Israel until the fullness of the Gentiles be brought in. hasta que la plenitud de los gentiles entre. They're blinded for a time. Están ciegos por un tiempo. And here's another type. Y aquí está otro cuadro o tipo de esto. Since you yeah, we're getting some waves out Me here. están saludando de allá los niños. Uh, since you're all talking on types tonight, Como están hablando de tipos o cuadros hoy en la noche, Samson is a type of Israel. Sansón es un tipo de Israel. Remember, Samson had a Nazarite vow, Recuerden, Sansón tenía un voto nazareo. and that vow was that he couldn't drink any strong drink, Y el voto era no podía tomar ningún trago fuerte and o bebida fuerte. and he couldn't cut his hair, Y no podía cortar su cabello. and so he had to let his hair grow, Y dejaba que su cabello creciera and no strong drink, y ninguna bebida fuerte. because when you drink strong drink, Porque cuando usted toma una bebida fuerte, you lose control of your faculties. usted pierde control de sus facultades. You know how they used to check you if you'd been drinking ¿Saben cómo lo checaban si había estado tomando? when they pull you over? Cuando lo paraba la policía, They get you out on that line in the street, lo ponían en una línea recta en la calle and they tell you, y le decían, walk that line. camine por esa línea recta. The guy's been drinking. El hombre había estado drinking tomando, too much, he can't walk that straight line. porque estaba tomando y no podía caminar esa línea recta. And that's why Jesus said, Y es lo que Jesús dijo, straight is the gate and narrow is the way that leadeth into life. estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, And few be there that are sober, y muy pocos están ahí que están sobrios, that are not drunk. que no están borrachos. But wide is the gate, Pero broad is the way. ancha es la puerta y amplio el camino. You don't have to be sober to move through that way. No tiene que estar sobrio para ir por ese camino. You can't miss it. No puede fallarle. You don't need to worry about stumbling along. No necesita preocuparse de It's a tropezar. broad way. Es, Anything goes. es un camino ancho, todo se Take vale ahí. anything you want Haz lo que quieras with you. But in con usted. this, Pero en esto it's a narrow way, boy. es un camino angosto. Straight. Angosto. 29. Yeah, read it. Isaías 29:9. 29 and 9. Isaiah 29:9. Stay yourselves and wonder
cry ye out, and cry, they are drunken, but not with wine, they stagger, but not with strong drink. Dice Isaías 29:9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Y'all think I didn't know that was there? Ustedes piensan que yo no sabía que esto estaba ahí. I did. Oh, yo sabía. Drunk. Ebrios. And trying to think that scripture where Paul said not to be tossed to and fro by every Ephesians 4. Ephesians 4. Es donde dice Pablo en Efesios 4 de que no sean niños fluctuantes. 14 and 4 and 14. Yeah. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carrying about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby we lie and wait to deceive. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. And so this is showing that false doctrine will make you drunk. Esto está mostrándole que la doctrina falsa le va a hacer que usted se emborrache o se embriague. You won't be able to walk a straight line. No va a poder andar en ese camino recto, estrecho. So Samson wasn't allowed to drink strong drink. Por eso Sansón no se le permitía bebida But he fuerte, did. pero lo hizo. He was drinking. Estaba tomando And he laid his head in the lap of Delilah. y puso su cabeza en el regazo de Dalila. Get this picture now. Y ahora vean este cuadro, este tipo, The headship. la jefatura, el liderazgo de Israel. They were the ones that cried that day, crucify. Ellos fueron los que clamaron ese día, crucifíquenle. It was the Sanhedrin court, Fue la corte del Sanedrín, the headship of Israel, la jefatura de Israel, that stoned Stephen to death. que apedrearon a Esteban a muerte. What was that? The 8th chapter? Seven 7th chapter El capítulo 7 of Acts. de Hechos. And that was the headship. Esa era la jefatura. And he had 7 locks. Y tenía 7 rizos. 7. 7. Think that was an accident? ¿Creen que eso fue un accidente? 7 is God's perfect number. 7 es el número perfecto de Dios. 7 means complete, 7 significa completo, perfection. la perfección. 7, 7. there were 7 golden candlesticks. Había un in the holy place. candelabro de 7 luces en el lugar santo. That's the perfect light of God. Es la luz perfecta de Dios. And here's what it represents. Y esto es lo que representa. Apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. God the Father Dios Padre and His Son Jesus Christ. y su Hijo Jesucristo, That makes up the sevenfold light. que hacen la luz completa de Dios. Hallelujah. Aleluya. Praise God. That's Alabado the sea Dios. sevenfold light of God. Es la luz completa de So Dios. when He told, Por eso cuando le that dijo, was His covering. ese era su encubrimiento. Because He had the 7 locks, He had the covering of Mientras God. tenía los 7 rizos, era el encubrimiento de Dios. And when His enemies would come upon Him, Cuando sus enemigos venían sobre él, the Spirit of God came upon Him, el Espíritu de Dios descendía sobre él, and those gates that He picked up, y esas puertas que él cargó, they said those gates weighed 2,000 pounds. decía que esas puertas pesaban 918 The kilos. gates of the city. Las puertas de la ciudad. He just picked them up, Él nada más las carried levantaba them up on top of the mountain. y las cargaba hasta la cima del monte. And Spirit of God gave them extra power. Y el Espíritu de Dios le daba poder extra. That's what God will give us. Es lo que Dios nos va a dar a nosotros. Ahora, poder, The grace of God. la gracia de Dios. And He killed 1,000 soldiers. Y mató 1000 soldados. Not men, No hombres, not kids. no niños. Soldiers with shields, Soldados con escudos swords, y and spears. espadas y lanzas.
What did he kill them with? ¿Con qué los mató? You know, it'd been hard to kill 1,000 of them with a gun, much less. Hubiera sido difícil matar a 1000 con un arma, Jawbone of a donkey. con una quijada de un burro. A jawbone. Una quijada de un burro. And I've always said Y this. siempre he dicho esto. What was going through that last guy's mind? ¿Qué estaba pasando por la mente de ese último hombre? After 999 Después de had already 999 been killed, que ya habían sido muertos, here's the last guy, aquí viene el último hombre, waiting his turn. esperando su turno. He's not going to be denied, is he? No va a ser negado. They just couldn't handle it. No lo podían manejar. Yo lo voy a matar. He runs up there and he kills him. Y él llega ahí y lo matan a él Get también. this. Y observen esto. This is what makes this picture so beautiful. Esto es lo que hace de este cuadro tan hermoso. Samson's about to die. Sansón está por morir. He got sweated and drained himself so in this fight, Había sudado y estaba a punto de morir en esta batalla and he needs water. y necesita agua. And he looks into that jawbone Y ve en la quijada and gets a drink of water. y toma agua de ahí. And that jawbone Esa quijada is a picture of the Gentiles es un cuadro de los gentiles that's going to take the gospel back to the Jews que van a llevar el evangelio nuevamente a los judíos and give them a drink that they've long been waiting. y darles un trago que han estado esperando por mucho tiempo. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Alabado sea Dios. ¿Qué tipo That's o what cuadro? kept them alive. They would have died. Es lo que lo mantuvo. Hubieran muerto, pero recibieron un trago. ¿Se acuerdan Jesús? When he came into Jerusalem, Cuando entró a Jerusalén, he was riding estaba a montando donkey. un burro. A donkey. Here's the thing. Esto es la cosa. That donkey Ese burro had to be one that wasn't broke. tenía que ser uno que nunca nadie hubiera montado. He wasn't in any other church. No estaba en ninguna otra iglesia. He wasn't trained in man's religion. No fue entrenado en la religión de hombres. He was wild by nature compared to men. Era salvaje por naturaleza comparado con los hombres. But when Jesus got on, Pero cuando Jesús lo montó, it tamed him, lo domó and he never bucked. y nunca pateó. He submitted to Jesus, Se sometió a Jesús and Jesus rode him into Jerusalem. y Jesús lo montó y entró a Jerusalén. And he will do that spiritually. Y va a hacer eso And espiritualmente give them a drink of water y les va a dar un trago de agua that they've long been waiting. que han estado esperando por mucho tiempo. Praise God. Alabado sea Dios. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? Beautiful time? ¿No ese es un tipo, un cuadro Doesn't it hermoso? give such meaning to these stories? ¿No le da tanto significado a esas historias Is that they have these spiritual, foundational messages que tienes and meanings behind them, estos mensajes fundados espiritualmente that what God is going to do. de lo que Dios va a hacer? And here we are, Y aquí estamos nosotros, just come into the year 2020, acabamos de entrar al año 2020, and all the upheavals that are in the world. todos los problemas que hay en el mundo, But I'm telling you, peace is coming to the church. pero déjenme decirle, paz viene sobre la iglesia. God is at work. Dios está trabajando. God's building a house. Dios está edificando la casa. Come, help us. Vengan, build a house. ayúdanos a edificar la Help casa. us build the Ayúdanos a edificar el reino de Dios. Let's go to work. Vamos a trabajar en edificar el reino. Praise God. Alabado Get out sea there, invite people. Salga, invite Bring gente. the stranger, the Traiga a los, sojourner. los extranjeros, Bring them into the kingdom los of peregrinos God al reino de Dios, and to the house of God. a la casa de Dios. Let them feel what we're feeling. Y que ellos sientan lo que Let them sentimos. get a drink of water. Que tomen agua. Let them quench their thirst. Que mitiguen su sed. Jesus told the woman at the well, Jesús le dijo a la mujer en el if you would pozo, have asked me for water, si me pidieras a mí agua, I would have given you water that you'd never thirst te again. voy a dar agua que nunca vas a tener sed nuevamente. Boy, she didn't know what kind of water that was. Ella no sabía qué tipo de agua era esa. But we found it. Pero nosotros la encontramos. We found it. Nosotros la encontramos. Alabado sea Dios. Now, if you'll stay close to Jesus, Ahora si se queda cercano a you'll Jesús, never thirst again. nunca va a ceder Never nuevamente. go through that again. Nunca va a pasar por eso I'm nuevamente. staying close to Yo me voy a him. mantener I need the cercano. Lord.
Yo lo necesito al Señor. Necesito a Dios. And so, let's stay close to the Lord. Vamos a mantenernos cercanos al Señor. Keep our prayer life up. A mantener nuestra vida de oración, nuestra lectura, And our walk with God. nuestro caminar con Dios. Let us treat one another right. Tratémonos los unos a los otros correctamente. Ser amables To one another. los unos a los otros. Here's another word he used. Esta es otra palabra que usó. Tender hearted. Corazón tierno o tiernos. That's a good word. Es una buena palabra. Ser tiernos de corazón One another. los unos a los otros. Wow. Tender hearted. Tiernos de corazón. You think we could do that? ¿Ustedes creen que podamos hacer eso? Los unos a los otros. Amen. Amén. Praise God. Alabado sea Dios. Well, I've enjoyed this Bible study. Bueno, he disfrutado este estudio bíblico. I mean, because I was thinking of things I hadn't thought about. And Porque he pensado en cosas que no había pensado en algo de tiempo. my mind just, Mi mente va, sigue. and so I want to thank all the ones that were able to tune in. Quiero darle gracias a todos los que están sintonizados I hope that, y espero que that the things you've heard you don't understand, las cosas que oiga y no entienda, that you'll be a clean animal. que va a ser un animal Put limpio, it on the shelf. póngalo en la alacena And later on, you go back and look at it y again. más tarde puede ir y verlo nuevamente. You're having trouble with it tonight, Si tiene problemas con ello y en la noche, you can believe one thing. puede creer una cosa. You're a clean animal. Si usted es un animal limpio, You'll look at it different later on. lo va a ver diferente más tarde. God will give you. How's that scripture? ¿Cómo Show dice? it, and God gives you, and God gives the understanding. Que Dios le dé el entendimiento. Huh? Here, Segundo de Timoteo 2, segundo de Timoteo 2:7. yeah. Consider what I'm saying, and God gives you Considere understanding. lo que estoy diciendo y Dios les dé el entendimiento. Is consider that what I say and the Lord give you understanding in all things. 2 Timothy 2. Yeah, in all things. Dice 2 Timoteo 2:7. Considere lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considere lo que digo And God gives the understanding. y Dios le dé el entendimiento. All right. Bien. Well, it's a good night. Es una buena noche.